Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener dos charlas. Vamos a iniciar con el estudio que llevó a cabo IAB en alianza con Dot Research y NetQuest, y vamos a continuar con una charla de optimización de leads de uno de nuestros afiliados. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio con el estudio. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Paula Andrea González, directora de investigaciones de IAB Colombia. Y hoy nos acompañan Camilo y Juan Pablo. Camilo representando a Dot Research y Juan Pablo representando a NetQuest. Esto es básicamente lo que vamos a ver del estudio, o sea, toda la metodología que utilizamos para el estudio y todos los hallazgos que encontramos en tiempo, cuánto es el tiempo que navegan, quiénes son, cuál es el comportamiento en las redes sociales y quiénes utilizan las redes sociales. Aquí estamos hablando de redes sociales, pero ahorita vamos a ver que todo lo que seleccionamos básicamente son como plataformas de interacción entre usuarios. ¿Listo? Aquí lo que hicimos básicamente fue IAB como asociación sin ánimo de lucro que promueve la publicidad en digital en el país, pues lo que queríamos era resolver una de las inquietudes más frecuentes que tenía la industria, y era poder entender cómo era el comportamiento de las redes sociales. O sea, no había como información que permitiera generar un camino, ¿sí? O evidenciar cómo podíamos tener la implementación en redes sociales. Entonces, partiendo de esta inquietud, diseñamos la metodología. Decidimos hacerla behavioral con NetQuest. NetQuest fue quien proveyó la información, y se tomó un panel de NetQuest que tienen con 5.500 personas traqueadas, es decir, que tienen un dispositivo en sus equipos, pues en PC y en móvil, ¿sí? Que ha permitido llevar a cabo pues la observación, y Dot Research, que es nuestro aliado en temas de todo el análisis. Ellos fueron los que tomaron la información que nos entregó NetQuest e hicieron todo el análisis. Teniendo en cuenta esto, como les había dicho, tuvimos en cuenta varias plataformas de interacción que se utilizan en la actualidad. Lo que quisimos era ver cuál era la diferencia que existía entre el comportamiento desktop y mobile, ¿sí? Y básicamente a través de las tres variables que se pueden medir claramente con un estudio behavioral, que es el alcance, la frecuencia y la duración en cada una de las redes sociales. Los dejo con Juan Pablo. Buenos días a todos. Bueno, la idea es entrar en contexto un poquito contándoles cómo se desarrolló obviamente este estudio. Lo importante aquí mencionar es que digamos que para nadie es un secreto que la tecnología pues ha aportado lo suyo en cada una de las industrias. Esto mismo pasa en la industria de investigación de mercados. Digamos que hasta ahora o hasta hace un par de años, la metodología que nosotros conocíamos o que todos teníamos o con la cual contábamos para recolectar datos era de manera subjetiva. De manera subjetiva incluye recolectar emociones, opiniones, interacciones, digamos que estados de ánimo, preferencias, que es básicamente todo lo que se puede controlar a partir del cerebro, o en lo que en investigación llamamos la información declarada, ¿no? Que es a través de todas las encuestas. Hoy por hoy, gracias a la tecnología, existen nuevas fuentes de recolección de datos, y entre ellas pues sale la que llamamos recolección de datos objetiva, o en investigación la llamamos observada también, y es a partir de poder, como lo decía Paula, traquear a través de un dispositivo todo el comportamiento digital que tienen las personas hoy por hoy en sus diferentes dispositivos y en los diferentes momentos en los cuales tiene conectividad, ¿no? Digamos que gran parte de las personas, el comportamiento de las personas a hablar se hace monitoreando a través de estas herramientas sin necesidad. Digamos que el gran objetivo o el gran hallazgo a través de esta herramienta es que hoy por hoy podemos monitorear sin necesidad de preguntar el qué, sino vamos un poquito más allá, y a través de lo que observamos
nos empezamos a preguntar el porqué del comportamiento de las personas cuando tienen navegación en Internet, ¿no? Herramientas que hoy por hoy permiten hacer esto, pues las conocemos. Está el social listening, el Big Data, ¿sí? Que es de hecho el que proporciona NetQuest en este estudio, o el Data Meters, que nos permiten entender esto que les mencionábamos, ¿no? Digamos que lo anterior claramente no quiere decir que la manera como hasta ahora se venía recolectando datos, que es a través de la manera subjetiva o datos declarados, sea ya una forma obsoleta de hacerlo, porque evidentemente muchos estudios necesitan de esto. Simplemente que a través de estas nuevas fuentes pues tenemos esta otra visión desde el lado de investigación para recolectar datos, ¿no? Aquí quisimos hacer un ejercicio muy sencillo para explicarles un poco. En NetQuest contamos con un panel, como les mencionaba Paula, de aproximadamente 5.500 personas. Ya les hablo un poquito cómo está compuesto este panel, pero lo que hicimos fue mezclar las dos metodologías. Por un lado, digamos que buscamos aplicarle una encuesta declarada a las personas y de manera subjetiva les aplicamos una encuesta donde les preguntábamos si recordaban cuáles fueron las últimas 5 páginas visitadas en Internet, y lo contrastamos con este dispositivo, el cual viene haciéndoles el traqueo constante a ellos, y validamos efectivamente cuáles fueron estas últimas 5 páginas. Digamos que los resultados claramente, o sea, son realmente contundentes y nos muestran que tan solo el 1% en laptops, ¿sí? En computadores de escritorio o portátiles, las personas recuerdan a ver cuáles fueron estas últimas 5 páginas navegadas. En mobile no hay ni un solo registro de personas que recuerden las últimas 5 páginas, tan solo el 1% recuerdan 4 de las últimas 5 páginas navegadas, ¿no? Digamos que los datos hablan por sí solos y pues esta es realmente una manera de contarles un poquito, de mostrarles el por qué es importante llevar a cabo una investigación desde diferentes puntos de vista, ¿no? En NetQuest básicamente existen 3 maneras de recolectar datos, y en general en la industria de paneles existen 3 maneras. Uno de ellos es los datos de comportamiento, que es básicamente el foco de este estudio, que ya les voy a contar un poquito más. La información de profiling, y es que hoy por hoy los paneles permiten perfilar variables para conocer mucha más información de las personas, ¿no? No es necesario preguntar, sino simplemente a veces con una encuesta cruzamos ciertas variables y tenemos la información que estamos buscando. Y lo otro es los datos declarados, que es propiamente las encuestas. Para hablarles un poquito de esta herramienta de recolección de datos, les cuento que esto es simplemente un dispositivo que pesa menos de 2 megas, que las personas instalan. Es un software que las personas instalan en cada uno de sus dispositivos, pues son ellos quienes han decidido en cuál dispositivo se lo instalan. Ya les voy a explicar cómo está compuesto un poquito este panel. Y una vez se lo instalan, que de hecho es muy sencillo, bajar una app, lo encuentran tanto en App Store como en iOS. Está en Windows, en Mac para computadores, y está en Android y iOS para smartphone y tablets, ¿no? Digamos que aquí encontramos un mapa claro de cómo está compuesto este panel con las personas que tienen el dispositivo instalado. Si hacemos zoom un poquito en Colombia, el gran panel en Colombia es de un número de 118.000 personas aproximadamente, y de ellas hay 5.500 que primero sí representan a la población digital en Colombia en pesos demográficos, pero vale resaltar, sobre todo para los números que van a ver ahorita del estudio, que no todas las personas se han instalado este dispositivo, este software en cada uno de sus dispositivos, sino son ellos quienes han decidido. Para darles un poquito en contexto, el 50 al 60% lo tienen instalado en laptops, el 30% en mobile, que es celulares y tablets, y un 20% lo tienen instalado en 2 de ellos, ¿sí? O puede ser smartphone, o sea, tablet,
y laptops o puede ser celulares y computadores, ¿sí? Digamos que esto, para mostrarles un poquito cuál es el flujo realmente de recolección de datos, pues lo vemos acá a través de los paneles. Tenemos siempre personas concentradas, donde a través de encuestas ellos proporcionan opiniones. A su vez podemos seguir cuál es su navegación, traquear toda su navegación. De ellos pues podemos analizar cuál es su comportamiento online y además de entender cuál es su comportamiento, de saber exactamente cuál es su comportamiento online, podemos entrar a entender el porqué de esa navegación de estas personas aplicándoles nuevamente encuestas, ¿no? Esto nos permite tener una visión que nosotros llamamos 360 del consumidor en el mercado. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Juan Pablo pues nos va a dar un pie un poco más a entender de una manera más precisa los resultados que les vamos a presentar en este estudio. Esta fue un poco la distribución que tuvimos en los datos demográficamente. Como decía Juan Pablo, esto es una distribución de caída natural de las personas que están inscritas en el panel, en el tracking de datos. Fue una metodología observacional. El periodo de recolección de información fue octubre de 2016 y fueron 728 casos, o sea, 728 personas que se les registraron sesiones en redes sociales. Este es un análisis que para términos del análisis de la información pues decidimos armarlo, sin embargo pues es un sugerido de grupos de categorización de las diferentes redes sociales. ¿Cómo lo armamos? Nos basamos en la clasificación actual que tiene tanto el App Store como el Play Store. Encontramos puntos en común entre estas dos clasificaciones y pues digamos que finalmente armamos estas categorías de redes sociales donde pues ponemos de noticias y revistas, de fotografía y video, de comunicación, mapas y navegación, comida y bebida y pues las que son de carácter social. Esto nos va a permitir un poco tratar de dividir y entender por grupos de uso cómo se comporta el comportamiento, cómo funciona el comportamiento de los que navegan en estas diferentes redes sociales. Entonces, pues para que vean cómo se clasifique, para que cuando vayamos a hablar de las categorías más adelante, pues lo tengan presente. Entonces vamos a entrar qué encontramos en el estudio. Entonces aquí pues quiero un poco la participación de ustedes. Yo sé que todos navegamos en redes sociales y es lo que encontramos en este estudio. Entonces si yo les pregunto en promedio, ¿cuántas horas navega un colombiano en un mes? ¿Cuánto me dirían ustedes? No sé, un número, ¿cuántas horas? ¿5 horas, 10 horas? En el mes, en todo un mes. Si sumaran todo el tiempo que una persona destina a estar en una red social desde su dispositivo móvil y desde su computador de escritorio, ¿cuántas horas creen que gasta en promedio en un mes? 250. ¿Horas? Sí. En promedio. Recuerden que aquí estamos promediando una persona que se metió una vez o la persona que vive conectada todo el tiempo. Bueno, lo que encontramos es que están solo 6.7 horas navegándose en redes sociales. Este es un promedio. Recuerden que si una persona se mete a WhatsApp 10 segundos, puede contar en el promedio para una persona que vive conectada todo el tiempo. Ahora, si tomamos por aparte los usuarios de escritorio, los usuarios que utilizan dispositivos móviles, ¿cuál cree que va a tener una navegación, un tiempo más alto del mes? Exactamente, mobile, registra en promedio 7.4 horas. Aquí lo que decidimos hacer es mirar por separado el promedio de cada dispositivo, porque como nos comentaba Juan Pablo, pues digamos que la caída natural del estudio pues todavía no nos permite mirar los datos, digamos, en conjunto, pues porque efectivamente sí hay una penetración más fuerte en desktop, porque es donde más las personas tienen instalados ahorita el dispositivo. Si yo les pregunto ahora no por horas, sino por el número de veces que la gente se mete a las redes sociales. Si yo abría Facebook, eso es una visita. Yo abrí WhatsApp ahorita, eso es otra visita. ¿Cuántas visitas en promedio un colombiano hace en total a todas las redes sociales que visita? En un mes. 300. 300. 200. Bueno, promedio son 88 visitas a redes sociales en un mes. Y si miramos esto por dispositivo, ¿cuál tiene más visitas? Claramente mobile. Alcanza 227 visitas al mes, mientras que pues desde el computador de escritorio solo son 21 visitas. Y en promedio, ¿cuántas redes sociales visita un colombiano al mes? O sea, yo me meto a Facebook, a Snapchat y a Twitter, visito 3. ¿Cuántas? En promedio son 5.
son 5, desde el desktop son 4 y desde el mobile son 5. ¿Listo? Entonces, ahora sí yo quiero ver un poco estos mismos datos, pero por segmentos demográficos, es decir, hombres y mujeres, rangos de edades, niveles socioeconómicos. ¿Cuáles creen ustedes que son los que más navegan? ¿Los jóvenes? ¿Y de qué nivel socioeconómico? ¿Alto? Bueno, lo que encontramos es que los jóvenes entre 14 y 20 años navegan un 9% por encima del promedio nacional, es decir, destinan más tiempo en redes sociales versus el promedio, y el nivel socioeconómico bajo es el que más también tiempo destina en redes sociales. Y en número de visitas no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que estos naveguen más a que se metan más frecuentemente y todo el tiempo estén metiéndose. ¿Cuáles creen que son los que más frecuentan las redes sociales sin necesariamente demorarse más tiempo? En este caso, 21 a 35 años son las personas que más constantemente se están logueando, pero no necesariamente están tomando mucho tiempo dentro de las redes sociales. Entonces, con esto en la cabeza empezamos a entender un panorama mucho más claro de cómo es el comportamiento en general de las redes sociales, y ahora queremos ver un poco quiénes son los que navegan. Entonces lo que encontramos fue, al hacer el ejercicio de armar dos perfiles, y lo que hacemos es, corremos la distribución de la gente que utiliza desktop con la gente que usa mobile y la comparamos con la distribución natural del estudio. Encontramos que la gente que utiliza dispositivos móviles se concentra más en estratos 2 y 3 y tienden a utilizar más redes sociales de carácter de comunicación. Digamos que eso tiene sentido porque pues redes sociales como WhatsApp son de las que más tienen penetración en dispositivos móviles, y por eso digamos que tiene que marcar una tendencia mucho más fuerte en uso en redes sociales de comunicación. Mientras que en usuarios de escritorio vemos que se concentra más la población en Bogotá y tienden a usar un poco redes sociales más de carácter social, de comunidades, como Facebook, como Google+, como LinkedIn. Ahora, si abrimos este perfil demográfico por el tipo de categoría de redes sociales que encontramos que la gente que utiliza redes sociales de comunicación son jóvenes y son personas de nivel socioeconómico alto. Las personas que utilizan redes sociales de fotografía y video como Instagram, YouTube, Snapchat son mujeres y son personas que también son del Caribe. Redes sociales de noticias y revistas, como en este caso es Twitter, son usadas por hombres y personas entre 36 y 44 años. Y finalmente redes sociales de carácter social como Facebook es usada por hombres y personas mayores de 45 años. Entonces, ya entendiendo un poco cuánto tiempo duran, cuál es el número de visitas, quiénes son los que la usan, vamos a entrar a entender un poco más por grupos de categoría de las redes sociales, cómo se comporta el uso determinado por tres variables: la penetración, la frecuencia y la duración. Entonces, si empezamos por las redes sociales de comunicación, que son las redes como WhatsApp, Facebook Messenger, Google Hangouts y Skype, lo que encontramos es que tienen una penetración del 65%, es decir, de las personas del grupo de la muestra, al menos 65% utiliza una de estas redes sociales en el mes, donde la penetración es mucho más alta en los dispositivos móviles, ya que dado que el objetivo principal de estas redes es generar comunicación, pues obviamente genera una penetración mucho más alta en dispositivos móviles. Encontramos que las visitas al mes son muy altas, son de 489 visitas en el mes, donde en promedio obviamente son mucho más altas en el dispositivo móvil, ya que estamos en constante uso con él todo el día. Y cuando miramos la duración, también la duración es mucho más alta en dispositivos móviles. Esto al final se refleja en que los colombianos duran 26 minutos en promedio al día en redes sociales de comunicación, generando en promedio 16 visitas diarias, o sea, en promedio en el día 16 veces visitamos en total alguna de estas redes de comunicación. Entonces, este es como el global que nosotros armamos desde la categoría de redes sociales de comunicación, pero si ya entramos a ver un poco a detalle y a profundidad cada una de estas, empezamos a ver diferencias. Si entramos a ver un poco en la información de WhatsApp, vemos que es una red social que tiene una penetración del 59% en total dispositivos, pero si entramos a dispositivos móviles, pues ya sube un 92%, que es casi la totalidad de la gente que utiliza redes sociales.
En términos de frecuencia, también jala mucha frecuencia, pero obviamente es casi totalmente apalancada por las frecuencias y por las visitas que se hacen del dispositivo móvil. Gracias a la nueva interfase de WhatsApp Web, pues se está empezando a generar más visitas desde el computador, pero obviamente sigue siendo una red social de dispositivo móvil, y igualmente se ve reflejado en la duración y en que en dispositivos móviles es donde más la gente destina tiempo al uso de WhatsApp. En promedio, los colombianos duran 24 minutos al día en esta aplicación, generando en promedio 14 visitas diarias. Cuando entramos a ver a Facebook Messenger, vemos que ya es una aplicación que todavía no alcanza niveles de penetración muy altos en el país. Vemos que, vamos a ver más adelante, que a diferencia pues de Facebook como tal, que sí tiene una penetración muy alta, Facebook Messenger como tal no es usado con gran penetración. Vemos que la frecuencia es más alta en los dispositivos móviles, a pesar de que la penetración es más alta desde los computadores de escritorio. Vemos que la gente accede a la red social a través del escritorio porque está apalancada de Facebook, obviamente, entonces inmediatamente ingresa, digamos que al Facebook Messenger, pero cuando lo visitan más desde los dispositivos móviles, y al final el tiempo es reflejado un poco mayor desde los computadores de escritorio, porque también se apalanca un poco con el uso de Facebook, que es pues la red social madre. En promedio, los colombianos duran 27 minutos al mes, lo cual no es mucho, y generando al menos una visita semanal en esta red social. Perdón. Cuando vemos Google Hangouts, vemos que también es una red social no con un alto reach, un alto porcentaje de penetración. Vemos que es mucho más alto desde dispositivos móviles. Vemos que las visitas también son mucho más altas de los dispositivos móviles. Sin embargo, el tiempo que duran es mucho mayor cuando lo hacen desde computadores de escritorio. En promedio, los colombianos duran 7 minutos al mes en Google Hangouts, generando en promedio 4 visitas semanales. Y finalmente, para cerrar este capítulo de comunicación, vemos el caso de Skype. Skype es una red social que pues tiene un poquito más de penetración, pero todavía no muestra niveles tan altos. Digamos que también se ha visto afectado por las nuevas funciones que ha generado WhatsApp en sus últimas actualizaciones, mostrando una penetración del 12%, siendo más fuerte en dispositivos móviles, generando más visitas en dispositivos móviles y asimismo mayor duración desde dispositivos móviles. Al final esto se ve reflejado en que en promedio duran 20 minutos al mes usando Skype y son 3 visitas a la semana. Entonces, con esto pasamos ahora a entrar a ver un poco las redes sociales de la categoría fotografía y video, las cuales son, para este caso, Instagram, Snapchat y YouTube. Y aquí lo que vemos es que tiene una penetración muy alta, está equilibrada, distribuida en los 3 dispositivos, y ya cuando entremos a ver cada una de estas redes sociales vamos a ver cuál es fuerte en cuál dispositivo. A pesar de que genera un alto número de visitas, pues no es tan alto como lo que veíamos en términos de comunicación, dado el scope de la red social. Cuando ustedes utilizan una red social para comunicarse, pues digamos que las frecuencias son mucho más altas porque ustedes están en constante comunicación con sus grupos sociales, y la duración, digamos que sí se alcanza a asemejar un poco a lo que habíamos visto, dado un poco los propósitos de cada una de estas redes sociales. Al final esto lo vemos reflejados en que en promedio duran 26 minutos al día en total usando esas redes sociales, generando en promedio 4 visitas diarias. Entonces, si empezamos a ver a Instagram, vemos que es una red social que es mucho más de dispositivos móviles. También a través de su interfaz web de computador de escritorio está empezando a ganar mayor penetración, pero pues dado que es una versión que pues no ofrece, digamos, todas las funcionalidades que ofrece la red social a través de sus aplicaciones en el dispositivo móvil, pues sigue siendo muy fuerte desde los celulares, genera mucho mayor frecuencia a través de los dispositivos móviles y asimismo la duración es más alta desde los dispositivos móviles. Al final esto se refleja en que en promedio duran 4 minutos al día en Instagram, generando 10 visitas a la semana de esta red social. En el caso de Snapchat, también es una red social, digamos que en crecimiento, que está ganando reconocimiento y mayor uso a nivel global. En Colombia todavía no es muy alto, pero definitivamente sus usuarios son desde el dispositivo móvil. Digamos que esta penetración del 1% es un poco más de la página de Snapchat, que tiene, pues digamos que una vista de la red social, pero pues es una red social netamente de dispositivos móviles. La frecuencia obviamente viene principalmente de los dispositivos móviles y asimismo la duración que ellos le destinan a este tipo de red social, donde al final duran 2 minutos al día,
en Snapchat y está generando en promedio 8 visitas a la semana. Y finalmente, YouTube, que en este caso es la que apalanca, la que potencializa, digamos, la penetración de la categoría de fotografías y videos, tiene una penetración 94%, que en este caso es la más alta en todos los dispositivos que vemos entre todas las redes sociales. Es mucho más fuerte desde computadores de escritorio, generan niveles de frecuencia de visitas al mes muy altos, siendo más altos en dispositivos móviles, pero la gente gasta más tiempo desde el computador, es decir, la visita mucho más frecuente desde su celular, pero gasta mucho más tiempo cuando la visita desde su computador. En promedio, los colombianos duran 20 minutos al día en YouTube, estamos hablando en general de todos los dispositivos, generando en promedio 10 visitas a la semana de esta red social. Con esto pasamos a ver las redes sociales de carácter social, o las que tienen como objetivo pues generar comunidades y relacionamiento entre personas, donde está Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Swarm y Tumblr. Aquí lo que vemos es una alta penetración también del 94%, más soportada desde los computadores de escritorio, pero igual con altos niveles en los dispositivos móviles. Vemos que la frecuencia, como lo hemos visto tendencialmente en todas las redes sociales, es mucho mayor desde los dispositivos móviles, ya que estamos en constante contacto con nuestros celulares, y el tiempo sí es más alto desde los computadores. Al final lo que vemos es que en promedio los colombianos duran 37 minutos al día en estas redes sociales y generando en promedio 7 visitas diarias. Entrando a mirar Facebook. Facebook tiene una penetración muy alta en total dispositivos y es explicada en su mayor parte por computador. También tiene una penetración alta en dispositivos móviles, pero vemos que es una red social que todavía sigue siendo más de carácter desde el computador de escritorio. Las visitas siguen siendo mucho más altas en dispositivo móvil, por lo que les explico, pero el tiempo sigue siendo mayor desde el computador de escritorio. Aquí vemos que, como les comentaba cuando hablaba de Facebook Messenger, pues esta red social sí tiene niveles de penetración muy altos que todavía no está logrando trasladar a su versión de comunicación, que es el Facebook Messenger. En promedio los colombianos duran 34 minutos al día en Facebook, generando en promedio 4 visitas al día. Entonces, digamos, aquí lo que vemos es que la frecuencia no es tan alta como puede tener una red social como WhatsApp, pero el tiempo que destinan es mucho más alto, y obviamente esto ya empieza a explicarse pues porque el scope de las redes sociales es totalmente diferente, y pues obviamente esto se ve reflejado en el comportamiento de uso de los colombianos con cada una de ellas. Si vemos el caso de Google+, es una red social que tiene una penetración relativamente alta en comparación a otras que están creciendo, es del 27% en total dispositivos, siendo más fuerte desde desktop. La frecuencia es muy igual en todo, es balanceada en todos los dispositivos, al igual que la duración. En promedio los colombianos duran 7 minutos al mes usando Google+, generando en promedio una visita a la semana en esta red social. En el caso de LinkedIn vemos que también es una red social en crecimiento, digamos que tiene una penetración no tan baja como otras redes sociales, es apalancada principalmente desde los dispositivos de escritorio, no tanto desde el mobile, sin embargo genera mucho mayor frecuencia desde los dispositivos móviles, donde también le destinan más tiempo a la red social. Entonces, a pesar de que la gente digamos que tiene mayor alcance a esta red social a través de su computador de escritorio, las personas que la visitan desde su dispositivo móvil la visitan con mayor frecuencia y destinan mayor tiempo a navegar en esta red social desde su dispositivo móvil, desde que lo hacen desde el computador de escritorio. Esto se traduce en que en promedio los colombianos duran 15 minutos al mes en esta red social, generando en promedio una visita a la semana. En el caso de Pinterest, lo que vemos es que también tiene una penetración interesante, donde está apalancada principalmente desde computadores de escritorio. La frecuencia igualmente también es mayor en dispositivos móviles, y también es mucho mayor el tiempo que le destinan a esta red social a navegar desde sus dispositivos móviles. Entonces aquí lo que empezamos a ver es que también, a pesar de que algunas redes sociales no tienen penetración tan alta en dispositivos móviles, los usuarios de dispositivo móvil tienden a no solamente frecuentar más este tipo de redes sociales, sino también a su vez a destinar mayor tiempo.
Esto se traduce en promedio en 28 minutos al mes de uso de Pinterest en promedio y generando en promedio una visita a la semana de esta red social. En el caso de Tumblr vemos una penetración del 16% total de dispositivos. Vemos que se apalanca más o que llega a más personas a través de los computadores de escritorio, pero vemos precisamente lo que les estaba contando. Mayor frecuencia desde el dispositivo móvil y mayor tiempo también desde el dispositivo móvil, reflejando 13 minutos en promedio al mes y generando en promedio una visita a la semana. Con esto finalmente vemos la categoría de noticias y revistas, que en este caso pues es únicamente conformada por Twitter, dado pues las redes sociales que fueron tenidas en cuenta y la clasificación que decidimos darle con base a la clasificación que tiene App Store y Play Store. Vemos que Twitter es una aplicación también mucho más de este computador de escritorio, le llega a más personas a través de este tipo de dispositivos, pero la frecuencia es muchísimo más alta o es casi que el uso más frecuente es a través de dispositivos móviles y también generan mucho mayor duración en este tipo de red social. Digamos que el objetivo, como lo clasifican, es para estar informado en noticias y eso, digamos que potencializa mucho que la gente constantemente esté revisando este tipo de red social, donde en promedio duran 2 minutos al día, generando en promedio una visita diaria, al menos una visita diaria de esta red social. Finalmente, hay un grupo de redes sociales que, a pesar de que están en tendencia y están ganando reconocimiento a nivel global, pues todavía en Colombia no generan altos niveles de penetración, como lo es Swarm, Foursquare y Waze. Sin embargo, esto hay que entenderlo y no es aplicaciones que no valgan la pena mirarlas, sino todo lo contrario, son redes sociales que tienen segmentos o nichos de mercado muy especializados. Entonces, dada, digamos, la metodología que se usó en este estudio, pues no hace sentido un poco entrar a profundidad de ellas, pero si de golpe entráramos a revisar la penetración de Waze dentro de las personas que manejan o que tienen un carro, pues obviamente este número sería mucho más relevante y lo que encontraríamos dentro de esta red social pues sería mucho más interesante. Entonces, ya para términos de este estudio, pues no muestran gran penetración, sin embargo no significa que no sean redes sociales que sean determinantes para ver o estudiar, dependiendo de la estrategia que tengan las marcas o cómo quieran llegar a su mercado nicho a través de estas redes sociales. Entonces, por eso decidimos no abrir más información en cada una de ellas. Entonces, ya con esto en mente, donde pudimos entender de cada una de estas redes sociales cuál es su nivel de frecuencia, cuánto es más o menos el tiempo que destinan al uso de cada una de ellas, cuál es su penetración, y todo esto dividido tanto en computador de escritorio como en dispositivos móviles. Cogimos las más grandes y las más representativas para entender un poco quiénes son las personas que usan este tipo de redes sociales. Lo que encontramos, digamos que el primer hallazgo grande es que no hay muchas diferencias, digamos que hay muchas similitudes. Al final, los usuarios de estas redes sociales tienden a ser parecidos, tienden a tener muchas cosas en común, a excepción de algunos que otros diferenciales, como lo vemos en Instagram, donde vemos que se concentra mucho más en mujeres. Vemos que es una red social donde su uso se concentra mucho más en mujeres que en hombres, mientras que en Twitter y en Google+ se concentra mucho más en hombres. Entonces, al parecer es una red social que tal vez tiene un scope, un segmento mucho más afín, que genera más afinidad con las mujeres que lo genera con los hombres, mientras que Twitter pues pasa todo lo contrario. Vemos también un poco en ciudades, donde vemos que Google+ tiene un poco más de afinidad en Pacífico, mientras que también vemos Twitter tiene más afinidad en Caribe, pero digamos que la mayor diferencia la vemos en el término de los géneros. Entonces, digamos que con esto terminamos y dejamos unos key takeaways muy claves y muy precisos. El primero de ellos es que en promedio un colombiano visita 5 redes sociales al mes, dedicándole en promedio 6.7 horas, siendo mayor el uso desde dispositivos móviles, reflejado en 2.8 visitas promedio en el día. Vemos que los segmentos demográficos que más tiempo destinan al uso de redes sociales, en este caso son niveles socioeconómicos bajos, entre 14 y 20 años de edad. Sin embargo, los que más frecuentan estas redes sociales son mujeres entre 21 y 35 años de edad. Vemos que los usuarios digitales que usan redes sociales desde su computador tienden a concentrarse más en Bogotá,
y a usar redes de carácter social como Facebook o como Google+, mientras que los que usan su smartphone tienden a ser de niveles socioeconómicos 2 y 3 y se concentran más al uso de redes sociales de carácter de comunicación como WhatsApp, Facebook Messenger, entre otros. Las redes sociales de fotografía y video son las que mayor penetración tienen en la población, principalmente apalancado por el uso de YouTube. Sin embargo, entre los dispositivos móviles, las que mayor penetración tiene, pues obviamente son las de comunicación, apalancado principalmente en WhatsApp. Las redes sociales de comunicación concentran mayor su uso en jóvenes de nivel socioeconómico alto, mientras que las de fotografía y video en mujeres de región de Caribe y las de noticias en hombres en personas entre 36 y 44 años. Y finalmente, para terminar, redes sociales como Swarm, Foursquare y Waze, pues a pesar de que no muestran grandes niveles de penetración en Colombia, son redes sociales que igual hay que tener en cuenta porque tienen segmentos de nicho de mercado muy especializados y habría que entrarlas a mirar, digamos, bajo ese contexto. Entonces, con esto terminamos. Les cedo la palabra un segundito a Pau. Si ustedes están interesados en adquirir la información o conocer más del estudio, pues pueden comunicarse a ese correo. Entonces, muchísimas gracias. Ahora le damos paso a Richard. Disculpa, sí, qué pena. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Cómo se mide la penetración? ¿Qué diferencia hay entre la penetración y las visitas? Las visitas es el número de veces que tú abres o de sesiones que tú abres una red social. Entonces, si medimos el número de veces, entonces si medimos la frecuencia en tu caso particular es cuántas veces te has metido a WhatsApp hoy. Entonces, fueron 3, 4, fueron 1. Entonces, digamos que esa es la diferencia. No sé si tenga alguien más otra duda. Sí. ¿Tuvieron en cuenta, digamos, el horario? ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de frecuencias, o sea, digamos, para mirar durante el día cuáles son los horarios mucho más calientes, dentro del mapa de calor, si es por la noche, si es por la tarde, teniendo en cuenta también las edades, porque igual, si tenemos una población mayor en determinados casos de personas entre 14 y 20 años, gente que estudia universitaria frente a gente que trabaja desde los 22 en adelante, entonces, ¿ese tipo de variables las tuvieron en cuenta o qué datos nos podrían brindar sobre esos datos? Definitivamente son variables que influyen porque pues digamos que lo que hace es ampliar un poco más en el análisis, entonces lo que hace eso es darnos más herramientas para entender por qué la penetración de ciertas redes sociales es más alta en algún segmento que en el otro, pero para el carácter de este estudio no incluimos la variable de tiempo. Okay. ¿Listo? Muchas gracias.